Dos personas se ponen de acuerdo, le digo en cuánto cuesta un galón de cloro, un galón de detergente y tirro. Esto es para colaborar con el laboratorio, ¿okay? Para poder mantener todo limpio y hacer las cosas. A cada grupo de laboratorio se les está pidiendo que uno traiga terrarina para los animales de experimentación, otros que traigan cloro, otros que traigan guantes, todas estas cosas. En este caso, ustedes, por favor, organicen, alguien que pregunte por un galón de detergente, un galón de cloro y 2 tirros de esos blancos, eso para rotular los tubos. Esa pipeta, eso que está rotulado, es con tirro blanco y marcador. Por favor, todo eso lo necesitamos para poder mantener el laboratorio en funcionamiento. De hecho, todos los materiales con los que ustedes están trabajando ahorita fueron donados por alumnos del semestre pasado. ¿Okay? Entonces, por favor, cuando tengan un chance, alguien que se nombre de delegado, averigua esto y dice, mira, todo esto da, qué sé yo, cualquier precio, 800 bolívares. Entre todos, reúnen, dividen entre los 32, 31 alumnos que hay. ¿Cuánto? Para que cada uno colabore un poco y se compren estos materiales para el laboratorio. A todos los semestres, a todos los chicos se les pide esa colaboración para mantener el laboratorio en funcionamiento. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Vean aquí, primero, cuando los chicos terminen aquí y anotemos esos valores, nos va a dar una idea. Vean, toda gráfica de cinética enzimática se hace de esta forma. Aquí se evalúa el tiempo y aquí los milimoles de producto. Para evaluar la cinética de una enzima, podemos hacerlo de dos maneras. O medir la cantidad de productos generados, o medir la cantidad de sustrato consumido. ¿Okay? Aquí nosotros no podemos medir la cantidad de productos generados. ¿Por qué? La amilasa es una hidrolasa que rompe al almidón. Recordemos, ¿qué es el almidón? Un polisacárido de glucosa, que son de hecho dos moléculas diferentes, amilopectina y amilosa. ¿Okay? La amilasa rompe tanto la amilopectina como la amilosa y crea muchos subproductos diferentes: monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos. Rompe como tal el almidón, pero no lo rompe en un solo tipo de producto, y menos en las condiciones de reacción que tenemos aquí. No le da chance de romper todo esto. Entonces, evidentemente, como se generan varios tipos de productos diferentes, no podemos determinar qué producto se está generando. ¿Qué podemos entonces determinar aquí? ¿Qué cantidad de productos estamos consumiendo o metabolizando? En este caso, ¿cuál es el sustrato? Almidón. Entonces, si determinamos cuánto almidón se metaboliza por minuto, estamos determinando entonces realmente la velocidad de reacción de esta enzima en cada una de estas condiciones de reacción. Bueno, fíjense, aquí vamos a evaluar qué. ¿Cómo varía la velocidad de reacción en función de qué? De la concentración de la enzima. Y aquí, ¿cómo varía la velocidad de reacción en función de la concentración del sustrato? Pregunta del prelaboratorio. ¿Qué esperaría usted que ocurra cuando disminuye la concentración del sustrato a la mitad? ¿Qué se esperaría? Simplemente que la velocidad disminuya. Más nada. ¿Por qué? Yo estoy disminuyendo la cantidad de producto, de sustancia que va a ser convertida a producto. Si yo tengo menos sustancia que convertir a producto, ¿cuál va a ser la velocidad? Tiene que ser obviamente menor. Tengo menos que convertir a otra cosa. La velocidad disminuye. Recordemos también algo. ¿Qué es? ¿Cómo trabaja una enzima? Supongamos que yo soy la enzima y ustedes son el sustrato. Mi trabajo como enzima es quitarle algo a cada uno de ustedes. Mientras más de ustedes haya y estén más cerca de mí, ¿qué va a ocurrir? A mí se me va a hacer más fácil quitarle sus cosas. Voy a poder quitar más cosas por segundo, transformar más sustrato por segundo a producto. ¿Lo ven?
porque al aumentar la concentración de sustrato aumenta la velocidad de reacción, porque disminuir la concentración de sustrato disminuye la velocidad de reacción. Por otro lado, si yo aumento la concentración de enzimas, manteniendo una concentración de sustrato constante, ¿qué ocurre? También aumenta la velocidad de reacción. ¿Por qué? Porque en lugar de ser yo solamente el que está haciendo ese trabajo, hay 3 o 4 personas o 3 o 4 enzimas más que yo haciendo lo mismo. Obviamente, ¿cuánto se va a convertir a producto? La sumatoria de lo que haga yo, lo que haga ellos, lo que haga ellos. ¿Cuándo va a haber mayor velocidad de reacción? Cuando hay mayor concentración de enzimas. ¿Qué tiene que haber para que ese aumento de la concentración de enzimas siempre sea proporcional al aumento de la velocidad? ¿Cuál es la condición? Hay 2 realmente, pero hay una más importante que otra. No, tampoco. Que haya suficiente sustrato. Porque si yo voy aumentando la concentración de enzimas, pero el sustrato es poquito, a medida que yo aumento la concentración de enzimas, la enzima rápidamente se va a quedar sin material con quien trabajar, o sea, sin sustrato a quien convertir en producto. Entonces, ¿cuál es la condición que tiene que haber para que la enzima, al aumentar su concentración, también aumente su velocidad? Que haya suficiente sustrato disponible para ser convertido a producto. ¿Cuál es otra condición? Que la reacción sea de primer orden. Pero el hecho de que la concentración de sustrato sea suficiente es la primera condición que tiene que tener. Ahora, chicos, yo estoy midiendo, ¿qué estamos midiendo nosotros aquí? Básicamente, con las absorbancias que ustedes están determinando aquí, estamos determinando la cantidad de almidón remanente. ¿Qué es la cantidad de almidón remanente? Es la cantidad de almidón que no reaccionó con la enzima. Aquí nosotros no estamos determinando cuánto reaccionó con la enzima, sino cuánto no reaccionó con la enzima. ¿Quedó claro? Ahora, ¿cómo sé entonces yo? A mí no me interesa saber realmente cuánto no reaccionó con la enzima. A mí me interesa saber cuánto logró la enzima metabolizar, cuánto logró la enzima convertir a producto. ¿Cómo lo hago? Por diferencia. ¿Cómo así? Fíjense, ya por determinaciones experimentales se sabe que ese almidón que estamos utilizando, 1 mililitro de ese almidón preparado a la concentración con la cual estamos trabajando, tiene una cantidad de milimoles de almidón que es igual a 2,9 por 10 a la menos 5 milimoles de almidón en 1 mililitro a la concentración que lo estamos utilizando actualmente. Y eso, cuando se mide, cuando se prepara esta disolución, a esa disolución se le agrega alcohol. ¿Cuál es la función de agregar el alcohol a la... ¿Cuál es la función de agregar, o cuál es el objetivo de agregar el alcohol a la disolución? Para la reacción. Hay por lo menos 2 funciones. La primera, detener la reacción. El alcohol forma un complejo con el almidón y hace que el almidón sea un sustrato no apetecible por la amilasa. Y la segunda, ¿cuál es? Colorear la disolución. El alcohol reacciona con el almidón formando un complejo de color azul. Mientras más almidón haya, más complejo hay, más oscura es la disolución, mayor es la absorbancia. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo aquí. La absorbancia, 1,075, 0,475, 0,200. ¿Dónde hubo mayor coloración? En el primero, ¿verdad? ¿Y eso es debido a qué? A que solo reaccionó por 1 minuto. Las condiciones de estos 3 tubos eran exactamente idénticas. Misma temperatura, misma cantidad de enzima, misma cantidad de sustrato, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos tubos? A este debe reaccionar durante 1 minuto, 3 y 6. ¿Cómo
Obviamente aquí le oxidó muy poco tiempo, le dimos muy poco tiempo a la enzima para metabolizar el almidón y quedó mucho almidón remanente, por eso el color es mayor. Aquí le dimos más chance, quedó menos almidón, el color es menor. Aquí fue bastante más tiempo, la enzima le dio chance de metabolizar bastante almidón y lo que queda es poco almidón remanente. ¿Ven por qué en todos los casos tiene que ir disminuyendo la absorbancia? ¿Por qué? Porque siempre a 1 minuto va a quedar más almidón remanente que a 6 minutos. Aquí le estamos dando más chance a la enzima de trabajar. Ahora, vean, cuando tomamos 1 mililitro de ese almidón puro, sin enzima, lo diluimos, le agregamos Lugol, él se colorea. En este caso, la absorbancia de ese muestra blanco, de ese patrón da 1,840. Entonces, para esto, que son los trabajos donde se hizo con enzima, ¿cuánto se agregó aquí de sustrato para cada caso? 1 mililitro. 1 mililitro para todo. Esto estuvo real, eso fue así, ¿no? Quiere decir que inicialmente a cada uno de estos tubos, ¿cuánto almidón le dio? 2,09 por 10 a la menos 5 milimoles de almidón. Inicialmente a cada uno de estos tubos. Ahora, ¿cómo yo determino cuánto realmente la enzima logró metabolizar? Yo sé que cuánto había inicialmente, ¿o no? ¿Y cuánto sobró de la reacción? ¿Cómo entonces determino yo cuánto queda, cuánto reaccionó? ¿Cómo? Por diferencia. ¿Qué hago así? ¿Cómo así? Agarro y determino cuántos milimoles habían aquí, cuántos quedaron remanentes, se los resto a los iniciales y eso que me va a dar los milimoles que la enzima logró metabolizar. Ejemplo. Vamos a borrar esto un momento. Vamos a hacer un ejemplo. Fácil, una regla de 3. Si yo tengo que una absorbancia de 1,840 es producida por una cantidad de milimoles de 2,9 por 10 a la menos 5 milimoles, vamos a tomar esta absorbancia. Una absorbancia de 1,075 va a ser equivalente a una cantidad de milimoles de producto que está de manera remanente. ¿Quién hace esta cuenta rapidito, por favor? Una calculadora. 1,075 por 2,9 entre 1,840. Rápido, alguien tiene una calculadora. En el lejano oeste, toditos estarían muertos aquí. Sí, bueno. Rápido, un celular, una calculadora. Todos los celulares tienen calculadora ahorita. Que no están grabando. Ah, ok. ¿Cómo es eso? 1,69. Según la joven aquí es 1,69 por 10 a la menos 5. Verifique que eso sea así. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tubo, presten atención, en este tubo habían o quedaron remanentes 1,69 por 10 a la menos 5 milimoles de almidón que no fueron metabolizados. Entonces, en ese tubo, ¿cuánto se metabolizó? 2,9 por 10 a la menos 5 menos 1,69 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto es? 1,21. 1,21 por 10 a la menos 5 milimoles. ¿Cómo se llama esos milimoles? Ahora se llaman metabolizados. Es decir, lo que logró convertir la enzima a producto.
de todo lo que yo agregué, esta cantidad fue convertida a producto. Yo puedo entonces decir que esa enzima, en estas condiciones, en ese tiempo, logra metabolizar 1.21 por 10 a la menos 5 milimoles de almidón. ¿Okay? Obviamente hay que hacer eso en cada uno de estos resultados. El trabajo es largo y muy tedioso. Les recomiendo que comiencen desde mañana mismo. ¿Por qué? No solo es interesante. Cada uno de estos cuadritos que están aquí representa una gráfica. Son 4 grupos. 4 grupos que van a hacer con este trabajo. De los 9 grupos que formaron, 9 grupos que formaron, solo van a formar 4 grupos. Ustedes dividen porque hay 32 alumnos. Eso da a 8 alumnos por grupo. 8 por 4, 32. Pueden ser 2 con 9, con 7, ustedes verán. Entonces vean qué sucede. Eso es solamente uno de los resultados de todo esto que está aquí. Les cuento ahora. ¿Qué viene ahora por acá? Vamos a suponer, con estos 3 valores, hay que construir una gráfica. ¿Cómo? Una gráfica de simetría. A donde aquí es tiempo y aquí son milimoles de almidón metabolizados. ¿Ok? Aquí cuánto valió 1,21 por 10 a la menos 5. Eso es un tiempo de 1 minuto. Vamos a hacer una gráfica así. ¿Seguro? ¿Por qué no? No se evaluó 1, 3 y 6, pues. Entonces, ¿por qué no puede hacer así? 1, 3 y 6. ¿Por qué? Por la distancia. Con la distancia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No es lo mismo. De aquí a aquí hay 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Si yo hubiese hecho como estaba antes, de aquí a aquí hay, ¿cuánto? 2 minutos. ¿Y de aquí a aquí? No. 3. Entonces no son equidistantes. La gráfica no se podía hacer. Se los comento porque todos los semestres he hecho una. Profesor, esa gráfica no dio clarísima. ¿Por qué? Bueno, graficamos 1, 3 y 6, equidistantes. O sea, que estos cuadritos de aquí le valen a esta persona, porque forman 1. Aquí es 3, aquí es 1, aquí es 3 y aquí es 6. ¿Cuánto valen estos cuadritos? 1. Estos cuadritos que tienen la misma distancia equivalen 2. Y estos que tienen la misma distancia valen 3. Eso es una escala logarítmica. Y aquí no estamos hablando de logaritmos. Estamos hablando de una escala de números reales comunes y corrientes. Del 1 al 6. Este es el tiempo en minutos. Obviamente, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, para este caso, supongamos esa escala de milimoles metabolizados. Para tiempo 1 minuto, ¿cuántos son los milimoles? Vamos a poner esto aquí por 10 a la menos 5. Para el tiempo de 1 minuto, ¿cuántos son los milimoles metabolizados? 1,21. Busco por aquí está más o menos 1,21. Ese es mi primer curso. Calculo los milimoles para acá y calculo los milimoles para acá. ¿Dónde van a ser mayores los milimoles metabolizados? ¿A los 6 o a los 1? A los 6. ¿Por qué? Porque lleve más tiempo la enzima reaccionar
aquí hay una chorbancia menor, quiere decir que había menos almidón remanente, quiere decir que más almidón se metabolizó. Vamos a poner valores cualesquiera. ¿Cuál es el valor máximo que yo voy a obtener aquí? ¿Cuál es el valor máximo que yo podría obtener aquí? Así, rápido. La mayor valor de milimoles metabolizados que yo podría obtener aquí, ¿cuál es? ¿Cuánto? 2,9, porque aquí está todo el almidón sin metabolizar. Quiere decir que, o mejor dicho, todo el almidón completito. El valor mayor que yo podría obtener aquí es 2,9, que se haya metabolizado todo y la absorbancia aquí sea 0. A absorbancia 0, cuando yo haga la recta allá, ¿qué va a quedar? Nada. O sea, todo se metabolizó. Eso no lo que es, bueno, yo tiene que llegar, en este caso, 0,60. Supongamos que para 3 minutos tengo una absorbancia que va aquí, y para 6 minutos tengo una absorbancia que va a llegar a todas. Esos son mis 3 puntos. ¿Qué hago yo con eso? Una gráfica. Las gráficas de cinéticas todas son hipérbolas rectangulares. ¿Recuerdan la ecuación de mitad del elemento? Que todas dan algo así. Algo así. ¿Sí? Estas gráficas dan todas así. Un poco más abiertas, más cerradas, más altas, más bajas, pero todas dan de esa forma. Todas parten de aquí del origen. Ahí están los grafitos. ¿Qué es lo primero que nos manda la guía a hacer? Determinar esto, hacer la gráfica de cinética, y con esa gráfica de cinética, con esa gráfica de cinética determinar qué? La velocidad inicial de esa reacción. ¿Cómo determinamos la velocidad inicial de esa reacción? Hay que hacer un artilugio matemático, eso no es tan fácil hacer. La velocidad inicial, es decir, define velocidad inicial. ¿Qué será la velocidad inicial? La definición más fácil, más básica, más elemental y obvia es la velocidad al inicio de la reacción, ¿o no? ¿Dónde aquí hay el inicio de la reacción? ¿Qué es el inicio? Tiempos cercanos a 0. Es decir, que la velocidad inicial de reacción está por aquí. Se calcula en esos pedacitos, en muy cerquita del tiempo, igual a 0. Ahora, obviamente aquí, esto no es una línea recta, determinar eso allí no es sencillo, a menos que hagamos una trampita, lo que llaman un artilugio matemático, una forma de sacarnos la vuelta. ¿Cómo? A esta gráfica, partiendo de aquí del origen, esta parte curva que es así, se le traza una línea tangente que roza apenas, pero eso es una línea recta. ¿Ok? Aquí en nuestro caso sería algo como esto. Supongamos que te duele. Imaginemos que te duele. Una línea recta. Esa línea recta, desde aquí hasta aquí, tiene la misma inclinación, ¿cierto? Es decir, yo puedo trabajar sobre puntos de esa línea recta y voy a tener la misma inclinación que hay aquí muy cerca del centro. Entonces, en cualquier punto de esa línea recta yo puedo determinar que la velocidad inicial, porque tiene exactamente el mismo grado de inclinación a lo largo, así sea hasta allá muy lejos, siempre va a tener el mismo grado de inclinación. Y el grado de inclinación de una línea recta se conoce como ¿qué? ¿Cómo se llama? Lo que usted dijo, me lo definía No. ¿no? Por allá, la pendiente de una línea recta. La pendiente de una línea recta es el grado de inclinación de cualquier línea recta. ¿Ok? Si una línea recta es completamente vertical, ¿cuál será su pendiente? 90. Mientras más inclinado, la pendiente es más grande o más pequeña.
Si nosotros decimos, ay, esa montaña tiene una pendiente muy alta, ¿qué quiere decir eso? Que es muy vertical. Ah, y esta carretera no tiene nada de pendiente. Es pendientes así son, entonces igual a cero. Y pendientes así, completamente vertical. Cuando una línea es completamente vertical, se dice que su pendiente es infinita, por allá por el infinito. Más allá. ¿Tiene visto vectores? Entonces, una línea recta totalmente vertical, su pendiente es infinita. Nosotros no vamos a hacer pendientes infinitas, sino pendientes que pueden ser muy grandes o de valores intermedios. ¿Okay? Ahora, básicamente, en esta, recuerda que tenemos muy poco espacio. ¿Ya todos copiaron esto aquí? Sí. Vamos a borrar esto, ¿verdad? Para trabajar. Ahí está el primer valor. Ah, ya no sé. ¿Quién está haciendo? Ya tienen que hacer eso. Vamos a copiarlo por aquí, chicos, para un minuto. Para un minuto, 3 minutos y 6 minutos. El último, ¿cuál es? 0.25 de encima. Están más feos esos valores. Supongamos que esos son. Asumamos que esos son. Vamos a ver cómo va esto. No se fíjense. Ya sabemos cómo calcular, presten atención aquí, ya sabemos cómo calcular los milimoles para cada uno de estos, ¿cierto? Para los de encima es muy fácil, porque siempre el volumen fue 1 mililitro. Se nos complica un poquito, pero es para acá, para el sustrato. ¿Por qué? Porque justamente que estamos viendo aquí, sustrato, pero ya van a ver que no es tan complicado tampoco. Vamos a arrancar aquí. ¿Cómo hacemos? Determinamos entonces los milimoles metabolizados y hacemos la gráfica. ¿Ya? Aquí los milimoles metabolizados, aquí tiempo. ¿Qué hacemos aquí? Supongamos que nos da un valor aquí, un valor por aquí y un valor por aquí. Eso es algo parecido a eso que está ahí, ¿cierto? Les decía yo, vamos a calcular la velocidad inicial de esto. Un artilugio, hacemos la línea recta, partiendo desde cero, hacemos una línea recta tangente. ¿Qué quiere decir tangente? Que apenas roce aquí, al inicio, apenas roce la línea curva. Ahora trabajo, me olvido de la línea curva y solo vamos a trabajar con la línea recta. ¿Cómo calculo yo? Una cosa, la pendiente de esa línea recta es equivalente a la velocidad inicial. ¿Por qué? La velocidad inicial se va a determinar en el grado de inclinación de esa línea. Si esta curva, esta línea recta tiene el mismo grado de inclinación, es decir, la misma pendiente, si es recta, la tiene aquí, la tiene aquí, la tiene aquí en cualquier punto. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo determino yo esa pendiente? Recordemos, vámonos allá a bachillerato, a lo que se acuerden. Le decía yo a mi alumno esta mañana, el médico que diga, yo estudié medicina porque no me gusta la matemática, sé pregunta. Porque aquí también tienen que ver matemáticas. Les cuento algo. Es muy común en las emergencias de los hospitales que no haya los medicamentos apropiados para bebés, para infantes, para niños. Normalmente lo que hay es medicamentos para adultos. Imagínate que haya un niño muriéndose por algo y ustedes tienen el medicamento allí. Pero en una concentración que es para qué?
para un adulto. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a inyectar eso? ¿Qué tiene que hacer? Sacar la cuenta de cuánto demonios le tengo que yo diluir eso que está allí para hacérselo pasar a bebé y no sobremedicarlo, pero que tampoco se me muera por falta de medicina. ¿Cuándo se hace eso? En el momento. ¿Ustedes han visto la responsabilidad que ustedes tienen en sus manos por decir, es que a mí no me gustan las matemáticas? Cuando yo escucho eso de ustedes, discúlpame, yo lo que pienso, es mediocre. Es mediocre ese alumno. Mi hijo que tiene 10 años, en 4º grado, que le encantan las matemáticas. Yo lo pongo a sumar cualquier cosa. Yo he tenido alumnos que no saben sumar. Tienen que usar una calculadora para sumar esto. ¿Saben qué es eso? Vergüenza. Eso da vergüenza que un alumno tenga que usar una calculadora para sumar un número como ese. Y eso no debería ser cuestión de risa, debería ser cuestión de vergüenza para ustedes mismos, como supuestos alumnos de medicina. Entonces, bueno, vamos a hacer ese paréntesis. Bueno, escuchen algo. Vayamos allá a bachillerato o a principio cuando dieron matemáticas. ¿Cómo se calcula cómo es la ecuación de una línea recta? Como yo sé que no recuerdan, el y igual a n más b. ¿Qué quiere decir y? Un punto en donde el eje y x qué es un punto en el eje b qué es el punto de corte de esa línea recta con el eje y. Si la línea recta fuera aquí, este punto aquí se llamaría B. Para nuestro caso en particular, ¿cuánto es recta? Es C. Para nuestra recta particular que estamos trabajando aquí, la ecuación queda igual a Y igual a N más M por X. ¿Dónde M qué es? ¿Qué M entendió ahorita? La pendiente. ¿Okay? M es la pendiente de esta línea recta. ¿Y la pendiente qué es? ¿Y yo ahorita? Sí, pero también es el grado de inclinación, que en este caso es equivalente a la velocidad inicial. ¿Cómo determino yo la pendiente de esa línea recta? Hay una forma. Tomando dos puntos cualesquiera sobre esa línea recta y hallando sus respectivas imágenes en el eje Y y en el eje X. Este es un punto que tiene coordenadas de 1, X1, y este es un punto que tiene coordenadas de 2, construyamos la ecuación de la línea recta de esos dos puntos. Pues, Y2 es igual, Y1 es igual a M X1. Y2 es igual a M X2. ¿Es o no? De entre esas dos ecuaciones yo puedo despejar que lo que es común. ¿Qué es común ahí? M, porque le dije, M es igual aquí, 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 en cualquier punto de esa línea recta, ¿cierto? Si yo compongo esas dos ecuaciones de manera de despejar N, voy a obtener la siguiente ecuación. La pendiente es igual a Y2 menos Y1, el valor de Y2 menos Y1, entre el valor de X2 menos X1. ¿Quedó claro?
Sustituyámoslo por lo que aquí está en esta. Eso en general para cualquier línea recta, para cualquier gráfico. Vamos a sustituir esto con mis parámetros que yo estoy evaluando. ¿Qué estoy evaluando yo? Tiempo contra milimoles. La voy a sustituir ahora. Milimol metabolizado 2. ¿Cuál es milimol metabolizado 2? Este valor que estoy viendo. ¿Cuáles son los milimoles metabolizados? Perdón, aquí. Los milimoles metabolizados 2, este valor que está aquí. ¿Cuál es el milimol metabolizado 1? Este valor que está aquí. ¿Cuál es el tiempo 2? Este valor que está aquí. ¿Cuál es el tiempo 1? Este valor que está aquí. ¿Lo ven? Si yo sustituyo esto, a esto yo lo llamo velocidad inicial es igual a milimoles metabolizados 2 menos milimoles metabolizados 1 entre tiempo 2 tiempo 1. Busquen sus guías prácticas en la parte final donde está una gráfica. Donde está una gráfica, al final de su... Ajá. ¿Qué ecuación tienen allá arriba? Velocidad inicial es igual. Milimol metabolizado 2 menos milimol metabolizado 1 sobre T2. Esta ecuación. La guía no les explica cómo lo van a obtener. La explicación se la estoy haciendo yo. ¿Quedó claro? Sí. ¿Vieron cómo determinar? Cuando yo sustituyo valores, ¿qué voy a encontrar aquí? Por ejemplo, T2, supongamos que este valor, supongamos que es 3, como 3,1. T1 es como 1,8. Aquí quedaría 3,1 menos 1,8. Tiempo en 3 en minutos. Y supongamos que aquí tuviésemos una escala, qué sé yo, que aquí sea 2,2 y esto sería menos 1,2 para hacer un valor rápido. Sería aquí 1 entre, ¿cuánto da aquí? 3,1 menos 1,8 da 2, 1,3. 1 entre 1,3, obviamente aquí es por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 5. Eso me va a dar una cantidad que queda reflejada como, ¿qué unidad queda eso? Milimoles sobre minuto. Y milimoles sobre minuto es una unidad de ¿qué? De velocidad de reacción. Entonces yo demuestro aquí que la velocidad inicial queda descrita por esta ecuación que queda su unidades en milimoles sobre minuto. Milimoles de almidón metabolizado por cada unidad de tiempo. Eso es una unidad de velocidad de reacción. Eso mismo hay que hacerlo para cada uno de esos cuadritos. Todas esas gráficas hay que hacerlas para cada uno de esos cuadritos y determinar que la respectiva velocidad de reacción inicial, la velocidad inicial de reacción para cada condición. ¿Qué debería esperado? ¿Cuál sería el resultado esperado de esta práctica? Que la velocidad inicial cuando la enzima es 0,25 sea menor que la velocidad inicial cuando la enzima es 0,70, que a su vez sea menor que la velocidad inicial cuando la enzima es 0,75. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial debería aumentar en función de que yo aumento la concentración de enzima. ¿Por qué? Porque hay en el mismo volumen y con la misma cantidad de sustrato hay más enzima trabajando al mismo tiempo. Obviamente, ¿cuándo se hace mayor la velocidad? Cuando hay mayor cantidad de enzimas trabajando en la misma reacción. Porque a fin de cuentas, ¿qué es la velocidad? La cantidad de sustrato que se metaboliza por minuto. Si hay 10 moléculas de enzima haciendo el mismo trabajo, la velocidad será 10 veces mayor. Ahí la velocidad de la reacción se hace proporcional a ¿qué? A la concentración de la enzima. ¿Quedó claro? Hay que comparar todas las velocidades de reacción. Hay que hacer algunas otras cosas que las vamos a explicar en la otra práctica.
como es determinar los inversos por la ecuación de Line-Weber-Wood de esto, para determinar qué, KM y velocidad máxima. Estas gráficas tienen que irlas haciendo y eso me la van a entregar con el informe definitivo al final de la segunda parte. Pero, ojo, no se descuiden con esto. Nada más aquí son 9 gráficas. Son 9 lotes de cálculo. ¿Okay? Son 9 determinaciones de 9 velocidades de reacción diferentes. Esto es bastante trabajo. Todavía nos faltan 4 de temperaturas, 4 de pH y 3 de inhibidores. Son 8 o 11 más. ¿Okay? Son en total unas 20 gráficas estándares, porque después tienen que hacer la gráfica de Line-Weber-Wood para cada grupo de gráficas de sustrato, gráficas de enzimas. Son como unas 23 a 24 gráficas diferentes. O sea, tengo que traerme la computadora. Es decir, chicos, mañana tienen que empezar a trabajar. Si quieren sacar este informe con una nota regular a buena. Estén pendientes en el transcurso de la semana. Yo les voy a decir, si para la semana que viene vamos a hacer discusión de esta primera parte. Claro, en esta discusión lo que haríamos sería un por laboratorio y yo les revisaría el avance que lleven aquí. Les diría, no va bien, no va mal, mejoren aquí, acomoden esto, cualquier cosa. Si hacemos discusión. Si no, la otra opción es que la semana que viene hagamos la ejecución de la segunda parte de la práctica. ¿Ok? Si hacemos eso, dentro de 2 semanas tendríamos la discusión con la discusión con